Déjenme nada más para efectos de quien quiera. Voy a copiar esto en el chat. Es importante que le den una repasadita con esos tips para el uso de la tarjeta de crédito. Ya les dejé ahí, pero sobre todo también para Moisés, que es nuestro visual thinker, para que pueda hacer el resumen pertinentemente de estos tips, ¿verdad? De cerdo capitalista para el uso de la tarjeta de crédito. Ya está ahí el video. Y ahora sí me voy a permitir abrir. ¿De qué estamos hablando? Déjenme abrir esta parte. Como ustedes ya se dieron cuenta, pues estamos en la parte de la evaluación de proyectos de inversión y dijimos que había pues una serie de indicadores para evaluar si estos proyectos son viables o no y que había muchísimos factores que teníamos que tomar en cuenta, pero por lo menos hay 3 indicadores que toman en cuenta el valor del tiempo y aparte de eso, de que toman en cuenta el valor del tiempo, pues también toman en cuenta otros factores que tienen que ver como la inflación, que es el caso de la TIMAR. En algunos autores también le llaman TEMAR, ¿no? Digo, finalmente es la tasa mínima de aceptación de nuestra inversión o de nuestro rendimiento, ¿no? Algunos autores hacen otro tipo de traducciones, pero finalmente, ¿de qué nos habla esta tasa mínima de aceptación, que es nuestro primer indicador? Bueno, yo diría que esta tasa es de carácter subjetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como se los decía en el video, y me encanta esta frase porque es lo que hace que yo me levante en el día, el porcentaje mínimo de ganancia que yo debo de tener para levantarme y hacer mis actividades en el día. ¿Y eso qué tiene que cubrir? ¿Verdad? Pues esta es una tasa que pues es aprobada por el que va a invertir. ¿Cuánto quiero ganar y cómo tiene que estar compuesta? Bueno, pues esta tasa tiene que estar compuesta. Obviamente, aquí vienen algunas reglas. No puede ser menor a la inflación. Entonces, yo estoy obligada a conocer, o obligado, por supuesto, a conocer de cuánto estamos hablando de la inflación en el país en el que me encuentre, ¿verdad? O cuáles son las proyecciones de cierre de la inflación del país en el que me encuentro. Así que, por favor, para participación, quien quiera, por favor, me levanta la manita, búsquenme y alguien entre mientras seguimos explicando al Banco de México y búsquenme o algún post o algo que esté publicado que nos diga cuáles son las proyecciones de cierre de inflación de nuestro país para este diciembre. ¿Con cuánto vamos a cerrar la inflación? Así que me levantan la manita en lo que sigo yo platicando. Entonces, no puede ser menor a la inflación. La TIMAR tampoco puede ser igual a la inflación. ¿Por qué? Porque entonces no voy a generar ni pérdidas ni ganancias, ¿verdad? Y si es menor, pues voy a estar perdiendo mi dinero. Es como lo que decíamos, no podemos guardar nuestro dinero, si fueran billetitos, abajo de la almohada, porque lo que va a pasar es que al término del año, pues ya no va a valer lo mismo. Lo que yo pude haber comprado en enero, pues este mismo billete no me va a comprar en diciembre, tan solo por la alza de precios que tienen que ver con la inflación como tal. Entonces, no puede ser ni menor ni puede ser igual a la inflación esa TIMAR, ¿no? ¿Debe ser superior? Sí, siempre debe de ser superior para que pueda ser redituable mi proyecto, para que los inversores se interesen en él, para que yo tenga un rendimiento superior. Entonces, este es un primer indicador. A otra persona, quien quiera ayudarme, ¿verdad? Y espero que alguien lo esté haciendo, si me puede buscar la tasa de CETES también, y vamos a buscar la tasa de CETES que sea más de 120 días. Por allá hay varias cosas, ¿no? Hay CETES a 24, 48 y demás. Listo, tengo 2 manitas arriba, los voy a escuchar a los dos para participaciones. Germán López Coria y después Moisés, ¿ok? Bueno, y Marc también, que ya están los 3 arriba. Y por favor, si alguien más me ayuda a buscar tasa de CETES, que sea a más de 128 días. ¿Cuál es la tasa de los CETES? Que ahorita vamos a hablar de eso. Listo, te escucho, Germán, por favor. Yo encontré que Cuéntamelo todo. que la tasa de inflación a octubre de 2021 es 6.24% en el mes. Ok, esa es la acumulada que llevamos, 6.24% a octubre. Muy bien, muchísimas gracias. Te escucho, Moisés, por favor. Bueno, yo encontré de hecho una noticia, bueno, no noticia, una, bueno, un artículo y dice que, bueno, para noviembre, para estos finales llegará a un poco más del 7% y que para diciembre se espera que esté entre el 7.1 y 7.3.
Ok, 7.1, 7.3, que ya es la proyección, muy bien, que es para diciembre. Déjenme ir anotando participaciones. López Coria, ok. Vanegas, perfecto. Muy bien, te escucho, Mark. Por favor, Mark Bryan. Ah, sí, yo encontré también en un artículo del Economista donde dice que va a estar alrededor del 6.60 al 6.73% de la inflación para este de 2021. Ok, para el cierre, muy bien. Muchas gracias, Mark. Ok, y me sigo con Luis Antonio, que es el último de este bloque. Luis Antonio, Yo te le escucho. yo levanté la mano para la tasa de CETES, ya la encontré. Perfecto, de una vez. ¿Qué Bueno, encontraste según de el tasa de CETES? banco Bajico, dice que la tasa de CETES a 28 días son 5%, a 91, 5.37, a 182, 5.75, a 364, 6.27, la tasa fija a 10 años, 7.54 y manejan unos sudibonos que son a 3 años de 11.24. Ok, hasta ahí me quedo. Los sudibonos son algo diferente, los sudis, pero ahorita hablamos de ello y qué bueno que salieron lo de los sudibonos. Muy bien, gracias. Alejandra, te escucho. ¿Tasa de CETES? Sí, bueno, de hecho encontré la misma tabla que mi compañero. Ok, si me la repites, por favor. CETES a 28 días del 5%, CETES a 91 días 5.37%, CETES a 182 días del 5.75%, CETES a 364 días del 6.27%, bonos de tasa fija a 10 años del 7.54% y los UDIbonos a 3 años del 11.24%. Ok, perfecto. Perdón, tu compañero anterior que participó, ¿me das tu apellido? Es que como bajaste la manita. Montoya Morales. Montoya, gracias. Gracias, Luis Antonio. Listo, ok, perfecto. Con eso ya tenemos datos para saber qué onda con la TIMA. Muy bien, si le voy a traer un proyecto de inversión, yo tengo que saberme estos dos datos. Uno de ellos, de cuánto es la inflación. Y entonces sí, algunos analistas están hablando, bueno, y algunos ya en términos pesimistas estamos hablando hasta muy cerca del 8% cerrar en diciembre, ¿verdad? De hecho, tan solo vamos a tomar la cifra esta de 7.1 a 7.3, ¿no? Muy cercanas, incluso cerrándolos al 7%. Pero ¿eso qué significa? Significa que todos los precios mínimos traen una inflación acumulada de esto en el año. Quiere decir que si yo guardé un billetito de 100 pesos, ¿verdad? Debajo de mi colchón o en mi cama y es mi ahorro, o si lo metí en el cochinito de la casa, en el frasquito, en las monedas y demás, que estuve haciendo mi ahorrito durante todo el año, quiere decir que todo lo que dejé allí guardadito en ese frasquito y en eso ya perdió por lo menos del 7 al 8% ahorita en diciembre. O sea, ya no vale lo mismo, ¿verdad? Entonces ya no me va a valer pues 93 pesos. Si es que junté 100 pesitos, ahora va a valer 93. ¿Por qué? Porque ya perdió y ya tiene un poder adquisitivo menor, precisamente por efectos de la inflación. Esos mismos 100 pesitos que compraba yo algo en el mercado, un producto, pues ya ese poder adquisitivo ya no lo tengo, ¿verdad? Entonces ya tengo que volver a juntar más ese dinero porque la inflación ya consumió. Quiere decir que ya tuve una pérdida solamente por dejarlo ahí guardado. Muy bien, los CETES, los certificados de la Tesorería de la Federación, ¿eso qué es? Bueno, pues imagínense que el Estado es una empresa. Para decirlo, yo sé que ustedes ya han tomado algunos cursos de NAFIN, algunos de ustedes ya estuvieron hablando de muchas cosas y seguramente por ahí en alguno de ellos se mencionó que es la tasa de CETES, de los certificados de tesorería de la Federación. Decirlo de una forma rápida y comprensible, ¿qué son esos? Bueno, pues imagínense que el Estado es una empresa y la empresa tiene socios. Las empresas que conocemos tienen socios que ponen su dinerito pues para crear esta empresa, ¿verdad? Y entonces ese dinerito se divide en acciones, ¿verdad? Que quiere decir como las partecitas de dinero que cada uno aportó. Bien, pues los CETES serían como las acciones del Estado, es decir, dinero del Estado, dinero que yo le presto al Estado. Los CETES, cuando yo invierto en CETES, quiere decir que yo le presto dinero al Estado para hacer sus funciones y por prestarle ese dinero, evidentemente, pues me da una tasa de interés, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir?
hasta antes de la pandemia convenía invertir en CETES, porque sus tasas eran mucho más altas. A veces estábamos hablando del 12, del 14%. Nos daban mejores rendimientos a largo plazo que los bancos, ¿verdad? En términos de valores que se quedan permanentes en el tiempo. Y aparte, algo que los bancos no nos pueden ofrecer y los CETES sí, nos ofrecen estabilidad y seguridad financiera, ¿verdad? Jamás va a pasar que el Estado se vaya a bancarrota. No existen estados en bancarrota, ni incluso Grecia, que estuvo en problemas tremendos, ¿verdad? Pero no hay estados en bancarrota. Los estados siempre pagan y tienen que pagar sus deudas. Entonces, los CETES era el instrumento de inversión per se, pues mucho más seguro para invertir. Pero ¿qué pasa a raíz de la pandemia y de que las economías están en depresión y en recesión? Bien, pues ustedes observaron ahorita, sus compañeros nos dieron por ahí datos, ¿verdad? Y nos decía que había datos, dependiendo de la tasa y del tiempo, si eran tiempo cortito, pues las tasas iban del 4 al 5%, al 6%. Cuando nos hablaron de 182 días, que es alrededor de 6 meses que yo puedo dejar mi dinero, me estarían dando un 5.75%. Si yo hablo de un año que dejé allí guardado mi dinero y invierto durante un año, me pueden dar una tasa de un 6.27 y demás. ¿Qué quiere decir? Que me conviene, en vez de ponerle en el cochinito, ¿verdad? Y haberlo dejado allí en mi frasquito, ¿no? O abajo de mi colchón, o en el frasquito portamonedas, etcétera, o en el lugar secreto que tenemos todas las familias para poner ahí el dinero de momento, pues me convenía por lo menos haberlos metido a CETES. Ya no me están dando tan buenas tasas, ¿verdad? Pero si lo hubiera metido ahí, por lo menos no hubiera perdido el poder adquisitivo, porque me hubieran dado por lo menos en el año ese 6.27, que si ustedes comparan, por ahí nos decía uno de sus compañeros, el dato acumulado al mes de octubre era de un 6.24% de la inflación que llevamos acumulada, ¿verdad? Con proyección a subir por lo menos un punto más a diciembre. Quiere decir que si lo hubiera invertido, por lo menos no hubiera perdido ese poder adquisitivo por haberlo dejado ahí. ¿Y qué tiene que ver todos estos datos con la TIMAR? Bueno, pues muy sencillo. Tiene que ver con la sencilla razón que la TIMAR no puede estar por abajo de la inflación, ¿verdad? Y incluso tiene que estar en este momento arriba de la tasa de los CETES. ¿Por qué? Porque si me invitan a participar en un proyecto de inversión, pues lo primero que yo iría a revisar es la tasa de los CETES. ¿Para qué me arriesgo con estos monos a darles mi dinero en un proyecto de negocio si ni sé si me van a regresar las ganancias? Mejor no me arriesgo, se las doy al Estado, la meto a CETES a 364 días o a 182 días, en 6 meses, un año, y me van a dar sobre el monto de mi dinero que yo haya aportado el 6.27 o el 5.75. Y me evito problemas y entonces no me enojo con mis socios, no me desgasto, no pierdo mi dinero, tengo seguridad que me lo devuelvan, lo retiro cuando yo quiera y me quedo en mi casa feliz y contenta. Y entonces, ¿qué pasa? La TIMAR tiene que ser por arriba del monto de los CETES para que valga la pena invertir y también que me consuma y absorba la tasa de inflación. Entonces, este es un indicador importantísimo, pero es subjetivo, ¿verdad? Porque yo soy la que lo tengo que poner. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues la tasa de inflación del país, si yo lo quisiera ahorita calcularlo, por ejemplo, para Verónica Agustín, invertir en un proyecto de inversión, dependiendo de la magnitud y del dinero que yo tenga, pero por lo menos yo tendría que revisar que ese proyecto, me dijeran una TIMAR, tasa de inflación, le vamos a poner un 7.3%, que es el cierre del año. Yo ya me estoy proyectando que para que mi dinero no pierda, yo tengo que ponerle un 7.3, más mi riesgo de la inversión. Mi riesgo de la inversión es el mínimo aceptable que yo voy a querer ganar. ¿Qué quiere decir? Que ese riesgo de la inversión tiene que ser mayor a los CETES para yo arriesgarme. Si no, pues voy, lo meto a los CETES y se acabó el asunto, ¿verdad? Entonces, mi riesgo de la inversión tiene que ser mayor al 6.27. Entonces, ya tengo aquí dos porcentajes. Uno del 7.3, que es la inflación, y aquí debe de ser mayor. ¿Por cuánto más me quiero yo levantar y arriesgar? Vamos a imaginar que yo tengo 30,000 pesos en la mano, que digo,
puedo deshacerme de este dinero, lo puedo guardar, ¿no? Lo quiero capitalizar, no es tanto, pero tampoco es tan poquito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, buscar un proyecto en donde por lo menos yo tenga, sumo 7.3, más en este caso, ¿cuánto más quiero ganar? Bueno, para mí sería un 10%. Entonces, un 17.3% de TIMAR para mí, Verónica Agustín, con 30,000 pesitos, ¿no? Que los puedo dejar ahí trabajando en un año que me dé esa ganancia y absorbe la inflación y aparte absorbe la tasa de los CETES. Quiere decir que yo debo de ganar más. Son dos indicadores que tengo que estar visualizando. ¿Dudas hasta aquí, chicos, de esta parte? Es de carácter subjetivo. Yo puedo decir, a lo mejor alguien de un puesto de comidas, a lo mejor no sabe esto de la TIMAR, ¿verdad? Pero sabe perfectamente que cuando yo vendo algo de comida, el tamal lo puedo vender al doble. Una torta puedo venderlo al doble de su costo y para ellos su TIMAR es del 50%. ¿Ok? Entonces hay giros en los que yo puedo subir muchísimo más la tasa dependiendo de mi giro, por supuesto. ¿Dudas de la TIMAR? ¿No? No. Perfecto. Entonces, yo lo estimo, ¿verdad? Yo puedo tener estos tres escenarios, tener escenarios de bajo riesgo, de riesgo medio, de riesgo alto, y entonces, dependiendo de estos escenarios, aquí hay unas sugerencias, ¿verdad?, de cuáles son los porcentajes. Yo les diría que estamos en un escenario de riesgo alto, altísimo, porque estamos en recesión económica, ¿verdad? Y entonces hemos visto, pues, el deterioro del poder adquisitivo y, por lo tanto, el dinero tiene un valor. Nadie me va a prestar de a gratis, ¿verdad? A menos que querramos perder el dinero, ¿verdad? Como nos decía Sofía Macías, si yo lo quiero prestar y ya sé que mi amigo no me va a pagar, mi amiga no me va a pagar, el que siempre pide de a poquito prestado a todo mundo, ¿no? El primo, etcétera, etcétera, el familiar, pues bueno, entonces pues voy a ir perder dinero y poder adquisitivo. Pero si en realidad lo que quiero es capitalizarme, estoy en un escenario de riesgo de alto y no me puedo bajar de ese 10%. ¿Por qué? Pues porque la tasa de la inflación está en 7.3 al cierre del año y aparte, si eso le agrego o le puedo sumar el 6.27 de los CETES, yo ya llevo un 13%. Entonces, yo ya debo de estar entre un 10, entonces, perdón, yo ya debo de estar entre un 13 y un 20 manejable mínimo para poder hacer una inversión. No se me debe de olvidar, siempre, de los siempre, tengo que valorar estos dos indicadores. Por ahí había algo que dijeron, UDIbonos. UDIbonos es otra forma de invertir, que también es segura. Los UDIbonos es como una especie como de moneda también del Estado, ¿verdad? En el que uno puede invertir y cada uno tiene un valor diferente que se publica. Los UDIbonos generalmente van a la alta porque van conforme, se van actualizando conforme la inflación. Entonces, pues evidentemente tienen una alta. Esta es otra forma de invertir también segura que sacó el gobierno federal en los UDIbonos, ¿ok? Entonces, también es otra forma, pero no son los CETES. Los CETES siempre será nuestro parámetro como tal. Bien, este es un ejemplo de cómo lo hago, una tasa de inflación más mi riesgo de inversión, una TIMAR, pero dijimos que nosotros estamos en un escenario alto y entonces todos los proyectos casi tendrán que estar reales, tendrán que estar pues en una TIMAR, evidentemente pues del 13 como al 20% de manera mínima, ¿ok? Hasta aquí para explicar esta parte de la TIMAR. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a compartir otro archivo para que vean ustedes los materiales que tenemos que estar revisando. Este formulario ya lo tienen en Teams, por supuesto. ¿Ok? Este formulario es el que vamos a estar utilizando. Son los indicadores que vamos a estar usando para valorar los proyectos. En este nivel, relativamente es fácil. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar los datos, los flujos netos de efectivo, y entonces ustedes aplicarán el formulario y harán su análisis, ¿verdad? Para un siguiente nivel, ustedes realizarán los flujos de efectivo y entonces aplicarán el formulario y realizarán el análisis. Entonces, por eso es muy importante que esto, me voy a ir muy despacito el resto de prácticamente nuestro tercer parcial, porque tenemos que quedarnos súper claros cómo los aplicamos. Y entonces aquí vienen los métodos que se utilizan, ¿verdad? Y vamos a estar revisando en nuestra clase este formulario, este es el que vamos a usar. La tasa
TIMAR o TEMAR, que les comentaba, dependiendo de el asunto de los autores. Flujo neto de efectivo, ya sabemos que, lo vimos en una clase, esto sale de un estado de flujo de efectivo o de una herramienta que se llama determinar el flujo neto de efectivo de una tablita. Pero para este nivel, ustedes no la crean. En este nivel, yo les doy los flujos netos de efectivo. Periodo de recuperación, que va a ser el PRI, y aquí viene su fórmula y lo que significa, ¿verdad? El rendimiento anual promedio, conocido como RAP, el índice de rentabilidad, el valor presente neto, que dijimos en el video, explicamos que algunos toman en cuenta los flujos de efectivo, el valor del dinero en el tiempo, y otros no. En este caso, el valor presente neto sí lo toma en cuenta, la TIR también lo toma en cuenta, ¿verdad? Y la TIMAR, por supuesto, ¿no? Que nos habla de la inflación y lo comparamos con los CETES. Entonces, estas son las formulitas, que en realidad son 6, por supuesto, porque de flujo de efectivo no es una fórmula como tal, y entonces son 6 las que tenemos que estar aprendiendo. Su tarea fue revisar esos conceptos, ¿verdad? Valor presente neto, cómo calculo la TIR con un Excel, que era una manera. Les comentaba yo en el video que hay calculadoras, ¿verdad? Pero yo tengo que saber meter los datos para que me dé el valor presente neto que yo quiero. Y siempre de los siempre, la inversión inicial la iba yo a capturar en negativo, porque así la fórmula nos lo está diciendo. Voy a compartir algo más. ¿Se acuerdan que cuando hicimos nuestras razones simples, estas se las voy a pasar también ahorita por el chat, usábamos un cuadrito de análisis? Pues muy bien, yo les sugiero que también este cuadro de análisis lo vayan diseñando por equipo, porque todas aquellas actividades y prácticas que estemos desarrollando, e incluso la final, que ya vamos a verlo sobre un estado de flujo de efectivo con los datos que les dé, tendrán que aplicar esta tabla. Así como lo hicimos con las razones, para razones simples y estándares, que hay una tablita, también para factibilidad financiera va a haber esta tablita que ahorita se las voy a pasar. Si ustedes observan, viene el nombre del indicador, viene su fórmula, su parámetro, ¿verdad? Porque este parámetro, así como había razones simples que nos decía que tenían que salir 1, más 1 o 2 veces, etcétera, bueno, aquí también nos vienen los parámetros de qué pasa si nos sale 0, si es indiferente, menos a 1, mayor a 1, etcétera, cuándo lo acepto el proyecto, cuándo es rechazado, etcétera. Pongo el resultado que me salga, este es un ejemplo que ya se hizo desagregado, este es el resultado que se aplicó sobre flujos de efectivo que ya se habían dado previamente, y empiezo a hacer aquí el análisis, qué es lo que significa cada una de ellos, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Se acepta, no se acepta? ¿Por qué? ¿Cuánto nos sale el resultado y demás? Porque lo que estamos haciendo también estamos evaluando proyectos de inversión. Entonces, esta tablita son la que les voy a pasar también por el chat para que ustedes la tengan. Bien, ¿qué vamos a hacer para ir calentando motores? Nos vamos a ir a salas para empezar a hacer nuestras prácticas, pero hoy tenemos que trabajar 3 cosas porque vamos a empezar a hacer este combo del tercer parcial. Recuerden que estamos utilizando instrumentos para evaluar análisis e interpretación de estados financieros y factibilidad de proyectos. Entonces, ¿qué hemos visto ahorita que nos interesa reforzar? Voy a enseñar el primero. Voy a ir abriendo, los tenía yo cerrados, así que no importa que me tarde un poquito, pero los vamos a ver. Este es nuestro primer ejercicio. Vamos a hablar de anualidades y programa de amortización, ¿verdad? Ustedes ya trajeron su tabla, ya la analizamos, ya vimos que era el periodo, la anualidad, etcétera, 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 las tasas, y algunos nos dijeron, no, si la tasa era fija, variable, que si tenían IVA, que si no tenían IVA. Bueno, ahora vamos a hacerlo al revés. Yo les voy a dar el supuesto, que aquí viene una pequeña explicación. Este es nuestro ejercicio a desarrollar, ¿no? Y ahora yo les voy a dar el supuesto y ustedes nos van a hacer la tabla de amortización. Una institución que va a iniciar sus operaciones le pide prestado a BBVA Bancomer 1.500.000, 32% de intereses anuales, ¿verdad? Le conceden un plazo de 5 años para cubrir el adeudo. El interés se paga y se capitaliza anualmente sobre los saldos insolutos. Y yo tengo que sacar el valor de los pagos iguales, que es la anualidad, y la tabla de amortización del préstamo. Y aquí les estoy poniendo algunos tips de algunas fórmulas que podrían estar utilizando
para poder sacar, pues obviamente, el pago anualizado que tendrían que despejar, y hasta ahí me voy a quedar para que ustedes puedan hacer la tabla. Mi indicación sería, es que no van a utilizar para esta tabla el IVA, no lo vamos a poner. Entonces, ahorita vamos a poner los intereses sin el IVA para estar sacando su pago de carácter fijo. Entonces, ahora lo vamos a hacer al revés, ¿verdad? Ustedes van a hacer esta tabla de amortización con estos supuestos. Este es nuestro primer ejercicio. Nuestro segundo ejercicio integrador va a ser el siguiente, que tiene que ver con punto de equilibrio. Ahorita voy pasando todo, que es este, para irles explicando y que ustedes vayan visualizando, por supuesto. Listo. Esta es la otra práctica, que es el de punto de equilibrio. ¿Y qué es? Un mismo producto a un mismo precio, pero ojo, aquí me están hablando de 3 empresas diferentes, las cuales se dedican a vender el mismo producto al mismo precio. ¿Y qué datos me están dando? Empresa A, empresa B, empresa C, ¿verdad? Ya me dan el precio de venta, me están dando los costos fijos que tiene cada empresa, los costos variables por unidad, ya no las tengo que sumar, ya no me dijeron hebillas, mochilas y demás, aquí ya viene. Pero me están hablando y me hacen preguntas a diferentes niveles de producción. Entonces, a nivel de producción de 20,000 unidades, 40,000, 50,000 y así hasta 200,000 unidades. ¿Y qué me piden? Son 6 preguntas en realidad. La primera, ¿cuál es el costo promedio por unidad a nivel de producción de tanto, verdad? A nivel de producción de 50 y a nivel de producción de 60. ¿Cuál de las 3 empresas podría soportar bajar su precio a 1.50? Ahí hay un error, es 1.50, ¿verdad? No es el signo de interrogación. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, pues recuerden que el punto de equilibrio es cuando no gano ni pierdo. Entonces, ¿cuál de ellas podría bajar su precio y seguir sin ganar ni perder? ¿Verdad? ¿Qué empresa no soportaría bajar su precio a 1.50 y por qué? Recuerden que tenemos 3 empresas, la A, la B y la C. ¿Cuál de las 3 empresas obtiene los mejores rendimientos a un nivel de ventas que me ponen aquí, de estos aumentos? ¿Cuál es la que obtiene el mejor rendimiento, verdad? Y vamos a explicar por qué estamos observando eso. Yo ya sé que siempre tengo que estar comprobando y en el estado de resultados voy a estar viendo quién tendría utilidades en esos niveles de producción en su caso. Y con esta información que obtuve, voy a describir fortalezas y debilidades que le veo a cada una de las empresas, ¿no? Esto me suena a análisis e interpretación de ese estado de resultados que estoy viendo. Los costos fijos son muy grandes, muy pequeños, el costo variable es demasiado, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que observar algunas cosas y voy a explicar esas conclusiones por cada una de las empresas. Por eso es que todas estas actividades se van a desarrollar en equipo. Entonces, ya tengo tabla de amortización, ¿verdad? Para determinar estos pagos fijos en un préstamo a 5 años. Mi práctica de punto de equilibrio en donde yo voy a valorar 3 empresas, ¿no? Y voy a tener que explicar qué es lo que estoy observando en cada una de ellas con estos supuestos. Y por último, vamos a estar desarrollando estas siguientes. Déjenme ver qué es esta, que es el valor presente neto. Por eso les decía que yo les voy a dar estos flujos y demás. Este es el otro ejercicio que vamos a desarrollar. Valor presente neto, que es uno de nuestros primeros indicadores que ve el valor del dinero en el tiempo. Y entonces voy a tener que utilizar, considerando una inversión de 1,500,000, ese es mi presupuesto de inversión inicial, ¿verdad? Y un costo de capital o de TIMAR, ojo aquí, también a la TIMAR o TEMAR se le conoce como un costo de capital. Sí, también algunos autores así lo van a encontrar. Entonces, considerando un costo de capital del 10%, ¿cuál de los siguientes proyectos va a ser más conveniente? Y entonces hay 4 proyectos. Yo ya sé que tengo que escoger aquella que el parámetro dice, aquella que sea mayor a 0, ¿verdad? Mayor a 1, o sea, la que tenga mayor valor presente neto, que me salga en la fórmula, pues es el mejor proyecto, ¿verdad? Y entonces todos vamos a resolver en cuaderno nuestros ejercicios, van a tener ejercicios individuales o como lo quieran resolver, por supuesto,
pero van a ser entregados por equipo, ¿no? Y ya para la siguiente clase tendremos candidatos para que al pizarrón que tenemos virtual, ¿verdad?, puedan compartirnos y explicarnos cómo desarrollaron cada uno de los ejercicios los integrantes de cada equipo. Este es nuestro primero. Y el segundo, utilizando estos mismos flujos de efectivo, ¿ok? Ahora nuestra TIMAR cambia al 15% en este escenario de alto riesgo, dijimos, ¿verdad? Allí ya incluye la inflación, ya incluye la tasa de CETES, mi ganancia, y estoy utilizando un 15%. Y entonces, ¿cuál de estos proyectos sería el más rentable si cambio la TIMAR? ¿Ok? Una es con un TIMAR del 10 y la otra es con un 15%. Entonces, este es el siguiente ejercicio. Y como nosotros ya vimos lo de la TIR y dijimos que hacerla en Excel era relativamente muy sencillo, más que por el método gráfico o el método aritmético, en el cual yo tendría que estar haciendo cálculo y error, ¿verdad? Porque la TIR se calcula a partir de que el valor presente neto vale 0. Entonces, tendría yo que estar haciendo cálculos manuales. Pero por ahí vimos un tip, ¿verdad?, de cómo lo puedo sacar con Excel. Y este sería mi siguiente ejercicio, ¿no? De la empresa El Conejo Veloz, está contemplando invertir en estos dos proyectos y aquí nos dan los flujos de efectivo. Ya está aquí la inversión inicial para cada uno de los proyectos. ¿Y qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál de los dos proyectos puedo aceptar de acuerdo con la técnica de la TIR, de la tasa interna de retorno? Y la sugerencia, usar el método de Excel del video que está en el post de Teams y el que tenga mayor TIR, o sea, mayor tasa interna de retorno, es el que acepto en este caso. Entonces, aquí me interesa buscar el que me dé mayores ganancias, que a este se le llama tasa interna de retorno. Entonces, yo tengo que aplicar ese método y entonces sacar la TIR de estos proyectos y determinar cuál es el que es más valioso y más provechoso para mí. Y voy a empezar a pasar por el chat porque se desarrollan por equipo. Entonces, déjenme empezar a pasarles los archivos de los ejercicios.